Bienvenidos a Surfers, un podcast para mover conciencias, reflexionar y conocer los hacks para lograr un negocio cool. Queremos hacer fácil lo difícil, platicar de cómo surfear las olas del emprendimiento y ser una alternativa para la creación de riqueza. Surfearemos este backside con invitados que se atrevan a tomar las olas retadoras, que nos ayuden a replantear la forma de emprender y apalancar la tecnología para ser más libres, plenos y felices. Este episodio es presentado por Utopia. Las actuales capacidades de la inteligencia artificial generativa podrían automatizar actividades laborales que ocupan entre el 60 y el 70% del tiempo empleado. Conoce Utopia, una plataforma de IA revolucionaria y personalizable alimentada por múltiples inteligencias y un gestor de flujos que automatiza cualquier proceso dentro de tu organización. Si contratas Utopia antes del 15 de abril, recibe el 10% de descuento en tu primer año. Conoce más de Utopia en utopia.ai. Utopia se escribe con doble P. Utopia, una plataforma de IA entrenada para tu organización. Uno tiene que tener como un awakening de corazón y decir, mira, yo voy a humanizar mi empresa porque quiero que la gente salga adelante. Empieza con el corazón, esa parte técnica de inducción con un buen recurso humano, y de ahí nosotros decimos, mira, cómo poner metas de familia personales y cómo cuidar sus finanzas personales. Entonces ven a tu empresa como, wow, esta empresa no solo se preocupa de mi trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde, sino mi persona y cómo cuidar todo lo que yo genero acá. Entonces, el cubo, generar más y mejor trabajo, es el propósito noble. Me prometí a mí mismo de no invertir en una iniciativa que no tuviera un propósito noble, y la gente lo sabe. ¿Por qué el cubo le va bien? Porque la gente lo sabe, que tenemos un propósito noble que está en nuestro ADN y que estamos ahí para servir a esas personas, encontrándoles buenos trabajos y encontrando buenos emprendedores y mentoreándolos para que crezcan rápidamente. El miedo es el factor limitante de que las personas logren sus sueños, sus metas. Entonces, tal vez desde muy joven y tal vez por mis papás o personas que yo observé, ellos vencieron el miedo y escogieron un camino diferente a los demás. Entonces, tenía bastantes ejemplos, pero es el miedo que limita a las personas. Hace un año ya estábamos lanzando Surfers por primera vez y hoy me gustaría compartirles lo mucho que hemos logrado. Hemos generado ya más de 70 episodios de contenido, entrevistado a más de 20 empresarios de México y América Latina, logrado impactar a 17,000 personas al mes. Tenemos presencia en 24 países, entre ellos México, Guatemala, Estados Unidos, España y Colombia. Y también decidimos ajustar nuestro propósito con todo el conocimiento y toda la experiencia de este año, que es desarrollar el potencial de empresas y personas para crear abundancia. Y así también nuestra visión, este periódico que nos gustaría ver en 10 años de Surfers y de Negocios Cool, que es emprendedores libres, plenos y felices. Estamos en nuestro backside número 26 de un total ya de 70 episodios, festejando con un invitado muy especial. Nuestro backside hoy será especial porque celebramos un año de haber lanzado Surfers. En esta ocasión quisimos hacerlo con nuestro primer invitado de super lujo, que ha sido sin duda una guía para lo que queremos lograr. Y en este backside nos emociona volver a tener a Philip Wilson como invitado. En su momento hablamos de él, mitad inglés, mitad guatemalteco, fundador de Ecofiltro. Inició su viaje emprendedor desde muy joven, alcanzando éxitos y una carrera envidiable a los 40 años. Y a pesar de su aparente prosperidad, experimentó una transformación interna que lo llevó a cuestionar su propósito y el impacto real de su trayectoria. A los 55 años, Philip ha redescubierto su propósito, que es guiar a otros hacia el éxito. Su historia es un testimonio de superación que refleja su nueva misión centrada en el servicio a los demás. Nos sentimos muy afortunados de tenerte, Philip, de nuevo en Surfers. Bienvenido. Muchas gracias, Roger, y felicitaciones por tu éxito. Wow, cumplir un año y qué cantidad de episodios has hecho. Wow. Yo te debería estar entrevistando a ti. Oye, sí es fácil, pero sí es un reto estar produciendo, consiguiendo a los invitados los textos, las historias, y sin duda una disciplina que nos motiva precisamente por la misión que dijimos y la visión que quisiéramos que esto tuviera. Philip, ahora que nos volvimos a ver, nos contabas a varios en un foro historias que a mí me encantaron y que me gustaría que recrearas. Y quisiera empezar con la historia
en donde pues realmente aprendes a emprender, aprendes a vender, que es esta historia de la empresa de baterías, de tu mentor, que también me gustaría que nos contaras de él, y de este proceso que viviste y de lo que lograron con esa empresa que me parece fantástico, y después te lleva a otra historia que también platicaremos, pero cuéntanos por favor esa historia de las baterías. Si vamos un paso atrás, yo era el único de mi clase que fui a emprender, saliendo de la escuela de negocios en Wharton, de 700 personas, y fui a California a emprender. Pero ese emprendimiento creo que no hubiera sido exitoso si no hubiera tenido a mi lado este mentor, ¿va? Que financió ese emprendimiento y que me dijo, no pasa nada si no vendes. Y él es el que me dijo, las personas hacen negocios con personas. Me humanizó toda esa actividad de venta y me explicó las tácticas, la fórmula para tener éxito en las ventas. Entonces, cuando uno ve para atrás, uno dice, ¿será que hubiera logrado ese éxito en ese primer emprendimiento si no hubiera tenido ese guía, ¿va? Ese mentor que pues ahorita está cumpliendo 90 años y sigue siendo mi mentor, y ahora tal vez son más temas filosóficos y de vida, pero sigo hablando con él cada mes y por eso promuevo la mentoría, porque se puede lograr el emprendimiento con más éxito y más facilidad si tienes a alguien que lo ha hecho anteriormente y que te puede ir guiando. Él lo que decía es, mira, uno cuando emprende, uno tiene que manejar su agenda, o sea, uno es su propio jefe. Me acuerdo que él me decía, mira, tienes que tener una gran disciplina y no va a haber nadie que te va a estar diciendo qué hacer. O sea, uno tiene que realmente automanejar lo que haces en el día. Y tal vez una historia interesante es, yo asumía, ¿verdad? Porque él me dijo, mira, yo no te voy a pagar nada, ¿va? Esto es nuestro emprendimiento, sos un socio y tú vas a generar sobre lo que tú vendes, ¿va? Entonces yo le dije, bueno, porque quiero que tus oyentes sepan que nunca es fácil. Yo dije, bueno, mi esposa tiene un trabajo, es consultora para una firma muy grande y me va a subsidiar un par de años. Pues a los 3 meses, embarazada, ya no puede trabajar, se sale y uno tiene esos momentos, pues nunca pasa lo que uno espera, especialmente en el emprendimiento, ¿va? Y eso pues me hizo a mí vivir más intensamente cómo generar ventas, cómo generar valor para los clientes para poder sobrevivir, porque estamos solos en California, no tenemos una red de amigos cercanos, de familia. Y yo sinceramente sentía, Roger, si yo no vendo, no voy a comer. Y creo que eso es lo que, esas levantadas a las 4 de la mañana en la oscuridad, porque tenía que pasar Los Ángeles antes del rush hour donde estaba todo el tráfico para empezar en Santa Bárbara y regresar. Todas esas planificaciones y esa intensidad fueron parte de decir, bueno, yo tengo que sacar a esta familia adelante y si yo no genero, pues se va a derrumbar mi vida, ¿verdad? Tal vez hoy en día uno dice, pues pudo haber tal vez llamado a mis papás que vivían del otro lado de Estados Unidos y decirme, préstame para poder comer este mes, pero uno piensa lo peor. Pero eso es lo que me dio esa intensidad y creo que eso es lo que marca tu paso de tus futuros emprendimientos, ¿va? Entonces agradezco que pasó eso, ¿va? Primero que tomé el camino duro después de la escuela de negocios de ir a emprender y de ahí que pues yo tenía que generar ese valor y esa venta o no comía. Entonces eso lo agradezco ahora, pero en el momento me causó mucho estrés y no sabía si iba a poder salir de ese hoyo. Philip, ¿cuál es el contexto de las baterías? Me acuerdo que eran baterías que tenían mayor duración. ¿Cómo haces este go-to-market que entiendo que empezaste y descubriste un camino, empezaste a picar piedra ahí, empezó a crecer de forma importante la organización y la empresa hasta esta salida que tienes y este número importante que creo que generaron previo a tu siguiente emprendimiento? Mira, tuvimos mucha suerte, pero también nosotros decidimos en un canal, que eran agencias de carros. Nosotros dijimos, esta batería es tan especial, tiene que tener un canal muy formal. Entonces empezamos en California, la mayor cantidad de carros en ese entonces, creo que todavía sigue, son Honda y Toyota. Son los carros que más se venden. Y empezamos con Toyota. Empezamos y al principio pues nadie conocía la batería y realmente ahí es donde la importancia de venderse a uno y dar ese sentido de confianza ante los compradores, los parts managers y los service managers, que eran los gerentes que compraban la batería. Pero tuvimos suerte en que Toyota en ese entonces estaba teniendo mucho problema con la batería que venía de Japón dentro de los carros. Y ahí explotamos, dijimos, wow, aquí hay una gran oportunidad, porque si tú vendes una Toyota y no te funciona a los 3 meses porque la batería no funciona, te arruina la reputación de la marca. Entonces empezamos a tener mucho éxito y profundizamos mucho. Y unas tácticas que usamos supimos que cada mes se juntan todos los gerentes para hablar de temas de Toyota. Y nosotros empezamos a patrocinar todos esos desayunos por todo California, porque se juntaban los de Los Ángeles, los del norte, los de San Diego, y nos pusiéramos a patrocinar todos. Así teníamos
Y después de unos meses ya teníamos testimoniales, ¿va? Y pedíamos que las personas se paraban a decir, mira, ¿cómo te ha ido con la batería? Y ese testimonial nos generaba 10 clientes más. Y de ahí en los siguientes desayunos habían 10 personas. Decir, mira, mi socio que financió todo, me iba guiando y pues alcanzábamos bastantes pues millones de dólares. Después de 3 años ya estábamos en más de 3. Para un startup es una cifra muy alta, pero tuvimos esa suerte que había nuestro target, tuvo ese problema. Entonces no era tan difícil introducir esa nueva marca que si no tuvieran ese problema de batería desde la fábrica en Japón. ¿A qué te refieres con 3? 3 millones de dólares. Nosotros vendíamos más de 3 después de 3 años de estar iniciando un negocio. Para mí era pues tenía 27 años, 28 años y para mí era un número importante porque ganaba un porcentaje de esa venta y luego uno ve, wow, sí fue una buena decisión. Al principio mis colegas trabajando en JP Morgan y Goldman Sachs, ganando mucho dinero, yéndose a Londres, a Hong Kong, mira, Philip venía a juntarse a París, que nos vamos a juntar, yo vendiendo baterías en agencias de carro en California, me metía ahí a hablar con los mecánicos y yo tenía otra vida totalmente, pero después de 3 años digo, wow, qué buena decisión, porque empecé a sentir la libertad de ser un emprendedor exitoso que no necesariamente te lo da trabajando en una compañía grande donde pues tenés pocas vacaciones y aprendes otros skills. No quiero hablar mal de las corporaciones, pero vivís plenamente cuando creas tu propio negocio. Platícanos de este mecanismo que se me hace muy interesante de tu socio, quien financió el proyecto, en donde no había sueldo, como bien dijiste, y tenías que ganarte hasta el 49%, si no me equivoco, de la organización. ¿Cómo fue este mecanismo? Pensando en que quizá algunos que queramos apoyar a algunos talentos emprendedores podamos emularlo. Tuve un profesor en la escuela de negocios que me decía, mira, lo que tenés que tener es equity. Equity es donde está la riqueza. Entonces yo negocié que iba a generar mi propio ingreso y él me dijo, ok, yo te voy a dar el 10% del negocio por año hasta el 49%. Y eso fue la negociación. Se logró las metas cuando se vendió la empresa a los 3 gerentes. Yo ya tenía pues 49%, era prácticamente la mitad cuando lo vendimos, partimos el ingreso mitad, pero mi mentor en la escuela de negocios me decía equity, ¿verdad? Porque todos mis compañeros, ahorita estaba dando una charla a estudiantes de una escuela de negocios, le decía, mira, el camino más fácil cuando estaba en Wharton es ir a trabajar a Nueva York con un banco. Te daban mucho dinero, solo por firmar te daban $50,000, era el camino cómodo. Entonces yo digo, mira, no busquen el camino cómodo, busquen el camino difícil, ¿verdad? Que al principio pues tal vez lo vas a repensar y decir, ¿será que era la decisión correcta? Pero si uno busca ese camino difícil que es el emprender versus ir a conseguir un trabajo en una corporación, a futuro pues te va mejor financieramente y tenés una libertad que no lo tenés trabajando en una corporación. Entonces, para mí fue otro mentor, pues no era un mentor formal, pero me dijo, mira, pensá en equity y eso me llevó a negociar lo que paró siendo mi primera oportunidad de tener capital a una edad pues relativamente joven. ¿Cuándo termina esta historia para continuar a tu siguiente emprendimiento que ahorita quiero platicar? ¿Qué año fue, digamos, el que terminas ya con este emprendimiento? El 5º año se vendió la empresa y eso es lo que de ahí me volví un inversionista, ¿va? Porque pues yo nunca tenía mucho dinero en mi cuenta. Realmente vivía mes a mes hasta que se vendió la empresa. Y cuando tenés capital, pues fuimos a buscar una oportunidad de inversión y fuimos fundadores de un banco. Mira, Roger, tal vez ahí es donde me enamoré del sistema económico de Estados Unidos, porque fue un banco que se enfocó en darle préstamos a emprendedores, a los pymes, pequeños y medianos emprendedores, los que están en sus paneles y que son plomeros, electricistas, que los ves en todas las carreteras de Estados Unidos. Nos volvimos, pues, a través de invertir ahí, tuvimos un CEO extraordinario que se enfocó en small business y paramos siendo el banco que más préstamos dabas a las pequeñas y medianas empresas de California. Entonces, el SBA es el Small Business Administration, que el gobierno daba garantías para darle préstamos a estos emprendedores y nos volvimos muy buenos en un mercado que los bancos grandes no conocían, ¿va? Un Wells Fargo que paró comprando este banco, lo compró un banco que se llama Placer Sierra. Placer Sierra lo compró Wells Fargo porque ellos adquirieron ese conocimiento de cómo financiar a estos pequeños y medianos empresas a través de este banco que empezó en un restaurante de fast food.
que se llamaba Boll Weevil. Yo me acuerdo cuando fuimos a conocer el que iba a ser el CEO, dije, pucha, ¿será que su oficina estaba al lado de la cocina, que ya no era una cocina, pero todavía estaba manchado y con humo? Lo que nos costó hacer este dinero en esta venta, y será que le vamos a dar una buena parte a un banco empezando en un restaurante de fast food, pero ahí empezó. O sea, quiero aclarar, yo no operé el banco, pero fui un inversionista, pues fundador. Me da mucho orgullo porque las chequeras decía founder. Todavía tengo una libreta, pues lo quiero siempre tener ahí para que mis hijos miren que tuve una muy buena experiencia fundando un banco. Pero fue esa decisión de ser emprendedor que luego a una edad muy joven vas a fundar un banco. El profesor de Wharton me dijo, es que ese se llama el tunnel theory, que te tenés que meter al túnel para luego ver esas oportunidades. Yo creo que si me hubiera metido en una corporación, nunca hubiera sido un inversionista en un banco a una edad muy joven. Entonces creo que yo tuve una experiencia muy buena porque también tuve buenos mentores, y no sé si lo hubiera logrado Roger solito, ¿verdad? Tuve sobre los hombros de mentores que fueron muy buenos a una edad muy joven. ¿Qué te llevaste de este mercado, que es muy grande en Estados Unidos, inclusive en México y en los países latinos todavía más grande, y que son las empresas que sostienen la economía de los países? ¿Qué te llevaste de este grupo de empresarios? ¿Qué consejos, qué experiencias viviste? Y al mismo tiempo, platícanos cómo es que acabas esta etapa también del banco, que nos lleva a tu siguiente etapa también importante en el descubrimiento de tu propósito. Lo que yo aprendí de esa experiencia con el banco, porque conocía a muchos de los clientes, es que los emprendedores son los que innovan en un mercado. Es el factor de innovación y es el factor número uno de creación de empleo, ¿verdad? ¿Por qué doy muchas charlas a emprendedores? Ahorita soy mentor de como 20 emprendedores aquí en un centro de innovación que hice aquí en Antigua, a 5 minutos de donde estoy ahorita. Es cómo podemos desarrollar México o Guatemala de una manera más rápida. Pues tenemos que fortalecer esos emprendedores, ayudarlos, capacitarlos, mentorearlos, porque ellos son los que van a ser disruptivos en innovación y son los que más crean empleo. Porque las corporaciones crecen mucho, Roger, y muchas veces entran consultores y empiezan a decir, mira, se vuelven más eficientes sacando personas del empleo de las grandes corporaciones, mientras que los emprendedores van así. Entonces, eso es lo que yo saqué. Hay que enfocarse en el emprendedor. O sea, por eso hice esta inversión bastante grande de este edificio que tiene como 45 empresas ahora y como 70 coworkers, y muchos son emprendedores. Entonces, de ahí nace mi deseo de poner mi granito de arena, de ayudar a estas pequeñas empresas para que generen mayor empleo en Guatemala y un empleo bien pagado. Vendes el banco, te vuelves a capitalizar. Sabemos esta historia que continúa, que invito a los escuchas nuevos a escucharte en el podcast número 1, y ya no quisiera profundizar ahí porque ya lo platicamos en su momento. Sin embargo, algo que me llamó la atención de la última conversación que tuvimos fue, hoy, después de reencontrar tu propósito, de reencontrarte a ti mismo, de capitalizar esta experiencia primero en Ecofiltro y luego en otros nuevos emprendimientos, dices de manera categórica que los negocios que tienes ahora trabajan con una visión en donde el humano está al centro de la organización y otras cosas, te dejan mayores rendimientos que tus dos grandes exits o salidas, que fue la de las baterías y la del banco. Y también mencionabas algo que me llamó mucho la atención y me gustó, de cómo has logrado, bajo esta mecánica, establecer organizaciones autosuficientes que prácticamente ya no te demandan tiempo y que inclusive te hacen sentir culpable, fue la palabra que usaste, por trabajar 2 horas al mes para atender estas corporaciones que hoy día son más rentables que las que tuviste antes. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Y cómo nos puedes narrar lo que estás viviendo hoy, por un lado, pero también el qué va antes, qué va después para lograr precisamente esto que vives hoy con las empresas que tienes fundadas? Quiero dejar claro que nunca fui mal jefe, mal emprendedor, mal director de mis emprendimientos anteriores. Pero realmente yo pecaba de ser un micromanager, de trabajar dentro de mis emprendimientos y no como que encima diseñándolos para que generen riqueza sin mi presencia. No los diseñaba de esa manera. Entonces sufría de que se te iba un key manager porque, bueno, no miraba un futuro en tu empresa porque realmente no los empoderabas y no crecían con el emprendimiento. Entonces, a los 40 años, inicio Ecofiltro buscando propósito y ahí nace, mira, ¿qué pasa si realmente pongo las personas al centro? Que las personas no sean como un recurso más, como una máquina,
sino realmente cómo se mira o cómo se defina poner las personas al centro. Y lo que es poner las personas al centro realmente es decir, mira, yo voy a empoderar a todas las personas que trabajan en esa empresa, pero realmente empoderar, y les voy a explicar qué es empoderamiento, porque mi conclusión es que yo creo que ellos tienen la creatividad de sacar su trabajo de que ellos hacen todos los días mejor de si yo lo voy a dirigir desde aquí arriba. Y mira, Roger, y la razón que me entusiasma mucho contarle a todo el mundo, cuando tú empoderas, el mensaje es yo creo en tu inteligencia, tu creatividad en hacer su trabajo mejor, que yo te voy a decir cómo. ¿Y qué pasa si yo empiezo a compartir las ganancias para que conforme van creciendo esas empresas, 25% o más al año, que ellos sientan ese gran crecimiento en su ingreso? Y lo que eso hizo es creó un montón de entusiastas, optimistas, auditores, porque empezaban a generar parte de su ingreso de la utilidad y como que los vas formando en empresarios, porque empiezan a entender cómo lo que ellos hacen influyen en la utilidad de toda la organización. Es casi como un MBA, ¿va? Cuando uno empodera y comparta ganancias, vas profesionalizando a todos, desde los operarios a los team leaders, a las personas que tienen mayor responsabilidad y empiezan a entender cómo una empresa genera dinero y cómo pierde dinero. Y eso es algo que cuando no empoderás y no compartís ganancias, pues cada persona hace su cosita acá, pero no ve el big picture. Y creo que por eso los emprendimientos con personas empoderadas y donde compartís ganancias son mucho más exitosas. Y eso muchos libros lo confirman de compañías públicas que hacen eso. Y es porque 200 cabezas pensando es mucho mejor que la cabeza de Philip Wilson. Y yo no tengo ninguna vergüenza de decir, Roger, mis empresas son más exitosas desde que yo me salí a realmente decidir cosas que lo pudieran decidir las personas que colaboran en la empresa. Lo que para mí es algo que hay que contar es get out of the way, ¿va? Obviamente tenés que tener buen personal en los lugares correctos, pero si tú los dejas ejecutar, vas a tener mejores decisiones y mayor ganancia. Y no hay que hacerlo por eso. O sea, yo sinceramente, Roger, dije, es como leading with the heart. Dije, yo quiero que estas personas sean tratados como a mí me gustaría que me trate a mí, el fundador de una empresa. Entonces empieza con la parte filosófica, ¿verdad? Si lo haces porque vas a tener más ganancias, creo que no va a tener el efecto. Pero si lo haces porque realmente quieres que la gente salga adelante, pues uno como shareholder principal, pues vas a recibir mayor beneficios financieros. Como país es mejor que todas las empresas hagan eso. Va ya no haber populismo, todas las personas van a ganar más cada año, incluso van a ser mayores clientes de tus empresas y les va mejor económicamente. Si tuvieras que explicar de manera muy sencilla un playbook de 3 pasos que pudieran ayudar a todos los que nos escuchan a entender cómo lograr lo que has logrado con las empresas, ¿cuáles serían estos 3 puntos? Número uno tiene que tener como un awakening. Perdón que no es un playbook técnico, pero un awakening de corazón y decir, mira, yo voy a humanizar mi empresa porque quiero que la gente salga adelante. Número 2, no lo puedes hacer si no tenés un departamento de recursos humanos, porque empoderar y compartir ganancias no es algo que decís, bueno, este mes vamos a empoderar y compartir. Necesitas tener un programa de inducción. Yo feliz de compartir el programa que nosotros usamos en Ecofiltro, donde se explica qué es empoderamiento y la gran responsabilidad que viene con poder tener la libertad de decidir hacer su trabajo como ellos creen que es el mejor para la empresa. Entonces, número 2 es tener un departamento de recursos humanos y una buena presentación de inducción para que todos sepan, esta es una empresa diferente y tiene el impacto dentro de su ADN. Y empoderar y compartir quiere decir ABCDE, ¿va? Entonces, sí tiene que ver esa inducción. Empieza con el corazón del fundador, de querer que la gente salga adelante, ese programa de inducción. Y luego, esto es bien importante y es un efecto de lo que va a pasar cuando haces esto. Es bien importante tener capacitaciones en finanzas personales, porque tu personal empieza a recibir mayor ingreso. Estamos hablando de 20 o 25% más. O sea, aquí no es un índice de inflación. Empiezan a ganar mucho más dinero y la mayor cantidad de gente en nuestros países no entienden la diferencia entre gastos e inversiones. Entonces, empezamos a capacitar a las personas no solo en temas técnicas, sino porque uno quiere que ellos se enamoren aún más de la empresa. Entonces, el mensaje de capacitaciones sobre finanzas personales es, mira, ahora que estás ganando más dinero, esto es como tú puedes invertir ese dinero para que tu familia le vaya mejor económicamente. Entonces, empieza con el corazón,
esa parte técnica de inducción con un buen recurso humano y de ahí nosotros decimos, mira, cómo poner metas de familia personales y cómo cuidar sus finanzas personales. Entonces, ven a tu empresa como, wow, esta empresa no solo se preocupa de mi trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde, sino como mi persona y cómo cuidar todo lo que yo genero acá. Y eso es como que la transformación total, ¿verdad? Porque las empresas que solo dicen, bueno, voy a empoderar y compartir, nunca van a tener ese efecto tan grande que tienen las empresas que lo hacen correctamente. Philip, ¿qué deberíamos de promover más? En tu caso, el repartir el 25% de las utilidades o el darles el 25% del equity de la empresa. ¿Qué piensas? La verdad, a mí me encantaría algún día decir que mis empresas, ya lo hice con mi empresa de tecnología, pero lo hice con solo los key executives, ¿verdad? La empresa con que entré a IO. Yo quisiera, la verdad, de hecho ya tengo a mi CFO promoviendo para presentar al Congreso algún día, ojalá a corto plazo, cómo podemos hacerlo de una manera fiscalmente responsable. Mi temor de que todos los empleados sean equity holders y yo tal vez perder un poco del control de la visión es yo creé Ecofiltro por el impacto social en área rural. Obviamente uno podría tal vez generar mayor rentabilidad si te enfocas solo en la área urbana de los mercados en todos los países donde operamos. ¿Cómo puedo asegurar que se mantiene esa visión del fundador? Entonces, no lo estoy descartando. El 25% de repartición de ganancias es algo que no requiere mayor temas fiscales y trabajo legal, pero el camino futuro sí es probablemente en employee stock ownership, pero mantener la visión del fundador, en el caso de Ecofiltro, que esto tiene que tener un enfoque social muy importante. Y eso es el trabajo que yo hago. Con lo poco que invierto el tiempo es siempre miro los KPIs de impacto en área rural. Y han bajado recientemente. Antes éramos 60-40, 60% de ventas área rural, 40% urbano. Ahorita estamos más cerca 50-50. Y yo estoy presionando para crecer más en área rural donde salvas vías. En área urbana, pues reducís el gasto en agua embotellada, que es bueno, pero lo que a mí me motiva a Ecofiltro es salvar vías. Es el why de Ecofiltro. ¿Y cómo lo haces cuando ya no tenés el control? ¿Va? ¿Cómo mantenés esa visión? Tal vez es la duda que tengo de cómo hacer los stock ownership y mantener esa visión. Que eso me hace pensar chequen el short que hicimos de Patagonia, pero me hace pensar en lo que finalmente hizo el dueño de Patagonia, que fue crear una fundación para salvaguardar la visión de su negocio y no perder justamente el espíritu del mismo. Y eso también me hace reflexionar sobre otro short que hicimos de Chick-fil-A, en donde hoy sabemos que más o menos con unas cuentas chinas, Chick-fil-A pierde más de 3,000 millones de dólares al año por cerrar los domingos. En este sentido que le da el dueño de darle a los colaboradores el domingo principalmente por un tema religioso para que puedan estar con sus familias y disfrutarlas. Y esto me lleva también a cuestionar o a reflexionar y te hago la pregunta, ¿en dónde, por ejemplo, habría algunos empleados que dirían, no? Oye, no, a mí esos 3,000 millones de dólares en utilidades, mejor dámelos en reparto utilidades y sí trabajo el domingo a quizá tener esta prestación. ¿Qué piensas de la organización en términos de cómo generar, digamos, el valor potencial a la organización y a los organizadores, salvaguardando tu visión o tu filosofía? Ese es el dilema y por eso las charlas que doy cada trimestre. El humano, y tal vez entro mucho en filosofía, o sea, los frutales no comen su propia fruta. Tu naturaleza, Roger, y la mía es de dar, ¿va? Eso es lo que te da plenitud. Eso es lo que te da satisfacción en la vida. Es como casi que uno se vuelve como un pastor siendo el líder de una empresa con un propósito noble para que no se olviden lo que realmente te va a llenar en la vida. Y se puede perder. Muchas veces pasa cuando un fundador pierde el control y una empresa pública, Wall Street, ya agarra el control, ahí se va. No vamos a cerrar domingo. Y ahí es donde empieza a desanimarse las personas. Y yo creo a mediano y largo plazo, financieramente le empieza a ir mal. Mientras que uno, si mantiene ese propósito noble y tal vez a corto plazo reducís tu impacto financiero, a largo plazo va a durar mucho más de estas empresas porque somos motivados por propósitos nobles. Es que es nuestra naturaleza y eso es una función que sí le dedico tiempo. Si los empleados se vuelven dueños, ¿cómo te proteges de ser una empresa muy rentable pero que pierde su camino de impacto social?
que probablemente el CEO dueño o la familia dueña de Chick-fil-A nos diría, sí, pierdo 3,100 millones de dólares al año, pero soy la cadena por sucursal más rentable de todos Estados Unidos. Ahí está. Yo diría que yo soy, cuando comparo mis indicadores económicos con personas muy cercanas, donde hay confianza en yo, Foro, etcétera, financieramente uno le va mejor. Entonces, no tenés ese riesgo que tiene la mayor cantidad de empresas que no tienen ese propósito noble. Filipe, hablabas del cubo. La vez pasada no nos dio tiempo de profundizar en el cubo. Me encanta lo que hacen en el cubo. Me encanta la arquitectura, al menos desde lo lejos, porque todavía no lo visito físicamente. Hablabas de estas 45 empresas. ¿Qué es el cubo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y cuál es la visión que tienes del cubo? Generar más y mejor trabajo en la zona. Y mira, pues cuando visitas Roger lo vas a ver en persona, pero es extraordinario ver un montón de emprendimientos sociales, unos coworkers que uno empieza a mentorearlos, ya tienen 25 personas de su empresa, pero básicamente es una comunidad de innovación y de emprendedores. Hace 3 semanas tuvimos un job fair. Recibimos como 530 currículums y 20 empresas consiguieron trabajos para muchas de estas personas. Entonces, se está cumpliendo ahí en el rooftop, que es un salón muy grande. Era lindo ver todas esas personas hablando con estas empresas y nosotros tratamos de filtrar porque queremos empresas en tech, por ejemplo, que puedan dar trabajos muy interesantes, muy bien pagados y que nosotros creemos que es una industria que no tenemos actualmente en la zona, que es una zona de agricultura y de turismo. Entonces, el cubo, generar más y mejor trabajo, es el propósito noble. Me prometí a mí mismo de no invertir en una iniciativa que no tuviera un propósito noble y la gente lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué el cubo le va bien? Porque la gente lo sabe que tenemos un propósito noble que está en nuestro ADN y que estamos ahí para servir a esas personas en la zona, encontrándoles buenos trabajos y encontrando buenos emprendedores y mentoreándolos para que crezcan rápidamente. Para entender mejor el cubo, ¿nos puedes explicar? ¿Es este hub, digamos, de innovación, este cowork, donde recibes a estas empresas? ¿Qué es el cubo para podernos imaginar? Es un edificio físico de 5 pisos, pero muy minimalista, ¿va? Contratamos una diseñadora de interiores de Holanda que entienden también no solo el minimalismo, sino usar materiales que tenían otro uso antes y lo llenamos con carpinteros y personas locales. Entonces parece muy moderno, muy innovador, pero generamos mucho trabajo para mucha gente construyendo el edificio. Entonces es un lugar físico, pero es una comunidad. Por ejemplo, tenemos un montón de charlas desde temas de inteligencia artificial. Entonces llegas al cubo y sos parte de una comunidad donde te estamos capacitando en temas de emprendimiento, en psicología, en nutrición, en temas importantes. Y yo pues soy el filtro, no solo estoy en el negocio de Ecofiltro, yo soy el filtro de quién entra al cubo, porque queremos empresas que realmente están alineadas a ese propósito. Y hay lindo, por ejemplo, el Jet Propulsion Laboratory, que está conectado a la NASA. Hay un par de ingenieros que arreglan satélites desde ahí. Y esto es algo muy lindo. Hicimos la primera conferencia de Rocket Scientists. Llegaron 40 personas, principalmente de la ciudad de Guatemala. Yo no sabía esto, pero la NASA tiene miles de ingenieros arreglando satélites desde la India, desde Bangladesh. Pues, ¿por qué no podemos tener 1,000 en Guatemala? Entonces, es una comunidad que va a lograr conectar a un montón de guatemaltecos con trabajos del futuro. Y al final, Roger, yo quiero reducir la pobreza en Guatemala. Y eso se hace a través del sector privado responsable metido en industrias que van a generar esos buenos puestos, que no necesariamente lo hace la agricultura, que es algo muy importante para la zona, pero nos cuesta generar mejores trabajos. Así que es una inversión bastante grande, pero le estoy apostando a ayudar a mucha gente con buenos puestos de trabajo. Tocaste un tema relevante, evidentemente muy actual, que es el tema del AI y de la tecnología. En Surfers vamos a empezar a tocar más de esos temas. Uno, porque estoy convencido que la tecnología es un catalizador que permite a los empresarios, emprendedores de ahora, escalar de una manera más importante e impactar. Y también hay un shift, un cambio hacia las economías de servicio, que ya lo estamos viendo con empresarios guatemaltecos, como OneRobot, por ejemplo. Pero este tema del AI que también vamos a empezar a discutir en varios sentidos. Uno, esta transformación para mí importante, trascendente, que va a tener para la humanidad en un sentido positivo, pero también otra parte que tenemos que cuidar para que bien utilizada no provoque ciertos problemas importantes o trascendentales inclusive para la humanidad. ¿Qué piensas del AI y qué piensas y cómo utilizas la tecnología en tus emprendimientos?
Yo tal vez, yo no le tengo miedo al AI y la razón que hemos hecho muchas charlas de AI en el Cubo es que yo le digo a todas las personas que están en temas digitales del edificio, tenemos que entender cómo utilizar el AI para hacer nuestro trabajo mejor. Hoy voy a cenar con un emprendedor que está en el segundo piso, que él tiene clientes en Japón, en Dubái, en temas de programación. Entonces, él ha ido a las charlas y hoy le voy a preguntar, ¿cómo estás implementando lo que aprendieron de esas charlas con tus clientes que estás atendiendo fuera de Guatemala? Y yo creo que dándoles estas charlas, no lo ven como, me voy a quedar sin trabajo a través del AI, sino yo puedo incorporar estos aspectos de la inteligencia artificial para hacer mi trabajo con estos clientes fuera de mejor manera. Y eso es la manera que yo estoy, pues uno tiene que escoger esas charlas donde no te dicen, mira, el AI va a destruir tus industrias. No, el AI se está usando de esta manera para ser más productivos. Yo tengo 300 personas que entran y salen del edificio y tienen que saber sobre AI porque si no van a perder campo con estos clientes que están fuera de Centroamérica. Pero yo lo miro como algo positivo si uno se siente cómodo en utilizándolo y saber cómo utilizarlo para ser más productivo. Pero viene fuerte y viene rápido. Educación es uno de los grandes temas principalmente en Latinoamérica. Tenemos un rezago educativo, tenemos oportunidades todavía en comunidades rurales, en comunidades aisladas. Tenemos varios ejemplos que están haciendo una labor importante en esta materia. ¿Cómo miras la educación? ¿Qué futuro tiene la educación? ¿En dónde tenemos que centrar los esfuerzos en materia educativa? No sé si te conté, Roger, pero fundamos con mi esposa un colegio hace 12 años. Tiene ahorita como 550 estudiantes. Tiene un impacto social porque el 52% está becado de una manera, pero la visión de ese colegio es no decirle a las personas qué tienen que saber, sino ayudarlos a cómo pensar. What to think, pero how to think. Cómo pensar. Y ahí es lo que aprendimos de fundar este colegio es lo crítico de escoger bien a los maestros que sepan realmente cómo ayudar a las personas a pensar. Y tristemente, no conozco el tema en México, pero en Guatemala, las escuelas públicas es pura memorización y eso no te prepara ese recurso humano para el futuro. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, aparte de becar, se están becando un valor de como $700,000 al año, imagina, de becas. Ese es el valor de becas para esas personas. Por ejemplo, tengo un par de colaboradores de Cofiltro que tienen sus hijos ahí, todos con uniforme, nadie sabe quién está becado, quién sí, quién no. Pero yo le dije a mi esposa al principio, tiene que ser el mejor colegio de Latinoamérica para que yo quiera mandar a mis hijos ahí y pagar lo que pagamos al mes. Y para que entren ahorita tengo un hijo en Notre Dame y otro en Boston College, salieron de este colegio, tiene las certificaciones del New England Schools of College, en esos schools and colleges, que es el mismo que tiene Harvard, tiene APs. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es entrenando maestras de escuelas públicas. Esa es otra iniciativa para que ellos sepan cómo enseñar de esa manera a esos miles de estudiantes que ellos le dan clases todos los días. Y eso creo que tal vez son pocas escuelas ahorita, pero esa es una manera de ir cambiando la mentalidad en las escuelas públicas, es darles esta luz de que tenemos que enseñarle a nuestros hijos guatemaltecos, mexicanos, de Latinoamérica, cómo pensar, no qué pensar. Y eso es la diferencia. Y aquí públicamente creo que podemos mejorar. Tocamos el tema en un short que también los invito a escuchar, cuyo nombre es muy fuerte, es el título de un libro que se llama Generación Idiota. Y en este libro se trata de esta preocupación por esta nueva generación que se centra, como dice el autor, viéndose el ombligo sin entender y ver lo que está pasando alrededor, con opiniones falsas o vacías, no necesariamente constructivas, ni con el contenido que se requiere. Pero él, en sus conclusiones, termina hablando precisamente de una educación radical en donde el pensamiento crítico es el eje fundamental, así como regresar al amor al aprendizaje, al amor al aprender por el aprender. ¿Cómo entiendes, tú que estás muy cerca de estos nuevos emprendedores en el Cubo, a estas nuevas generaciones? ¿Cuál es la medicina para muchos de los que están malinterpretando estas nuevas
fuentes de conocimiento y estos nuevos medios de comunicación que son las redes sociales para centrarse más en el verse, en el mostrarse y no en el realmente discutir y en el transformar a través del conocimiento? Mira, distrae mucho. Creo que ha reducido ese pensamiento profundo y pensamiento crítico de nuestra gente joven, ¿verdad? Porque se pierde mucho tiempo viendo shorts y videos muy cortos y como que algo cambia en su mente cuando estás acostumbrado a ver un montón de cosas que solo entretienen. Entonces, mi opinión, pues uno de mis mentees es Juan José Asensio de OneBot, es cómo podemos ayudar a estos jóvenes que están maleducados muchas veces por su celular, su smartphone, cómo podemos de una manera maquiavélica pero buena, cómo podemos llevarlos a tener esas habilidades de pensamiento crítico, pero hacerlo de una manera donde entretenemos. Pero me preocupa mucho la gente joven, los que yo estoy observando, quieren quick wins. Y tú y yo sabemos, Roger, que no hay quick wins, no hay overnight successes, o sea, uno para lograr el éxito pues toma mucho tiempo. No sé si es un factor positivo de tener demasiados jóvenes muy prendidos a sus celulares. Entonces tenemos que crear apps donde los llevamos a un critical thinking y a profundizar más en su pensamiento, pero a la vez de una manera entretenida, porque los estamos perdiendo a estar entretenidos todo el tiempo con su smartphone. Pero sí me preocupa de que los jóvenes están demasiados adictos químicamente a este entretenimiento de videos, de fotos, y es muy instantáneo, y eso no te lleva a ser un gran emprendedor y crear muchas fuentes de empleo. No sé qué opinas tú, pero perdón por ser negativo, pero es lo que yo observo ahorita con la gente joven. No, coincido, y el libro habla precisamente de esa preocupación. Estadísticamente lleva varios casos de lo que está pasando con estas generaciones, pero creo que la luz que yo veo y que coincido con el autor es regresar al pensamiento crítico, al amor por el conocimiento, y creo que todos los que estamos y tocamos diferentes jóvenes, pues tenemos que trabajar de entrada en casa y después hacia afuera en este sentido, ¿no? Mencionabas también en esta plática, y me gustó mucho la forma en la que lo explicaste, que tú en su momento, en esta época de ebullición económica que tuviste joven, entendiste al dinero como un dios y luego entendiste que era un dios falso. ¿Cuál es la relación de Philip Wilson hoy con el dinero? ¿Qué es el dinero para Philip Wilson y cómo trata con el dinero? El dinero se produce y me rebota, ¿va? Y tal vez esto es muy bíblico, ¿va? De no ser insensato de construir graneros o solo enfocarte en crecer tu riqueza financiera con los bancos grandes de Nueva York o Londres. Entonces ahora lo miro como, pues he tenido un poco de éxito en producirlo y ahora lo que hago es me entra y me sale y no acumulo. Entonces el dinero sirve para ayudar a los demás. Así lo miro. Nunca jamás quiero tener cuentas de ahorro y nunca me ha faltado, Roger, ¿verdad? Entonces llevo 5 años que entra, sale y se va creando cosas que creo que va generando más riqueza para más personas y sirve para eso. Cuando ya empezás a acumular es difícil no ir chequeando tus balances y ver cómo crecerlo, y yo sé que eso no te va a dar satisfacción porque ya pasé por eso. Entonces mejor que el dinero sirva para un fin de reducir pobreza y crear riqueza para los demás. Así lo miro. Esa es mi relación con el dinero. Es controversial dentro de mi foro, con algunos de mi familia, pero eso es lo que realmente te da paz. ¿Qué hábitos tiene Philip Wilson que nos pueda compartir que lo han llevado a ser el nuevo Philip Wilson que todos conocemos? Muy aburrido, ¿verdad? Pues me levanto a la misma hora, empiezo con oración, meditación, me pongo en manos de Dios, ¿verdad? Dios, protégeme de mi ignorancia. Sí leo muchos libros, o sea, sí leo 1 hora al día a la lectura. El año pasado leí 84 libros. La gente piensa que solo me paso todo el día aquí en mi biblioteca leyendo, ¿no? Pero sí inicio con espiritual, de hilo mental, sí hago por lo menos 40 minutos de ejercicio todos los días y así arranco mi día, ¿va? Y me da muchos químicos positivos, o sea, siempre uno está de buen humor si empezás con esa base. Y de ahí muchas mentorías y trato de estructurar mi día ayudando a otros emprendedores. Y como estoy ahí ahorita no estoy en el edificio, pero tengo ahí en el edificio lo que se llama un mentor box, ahí en el rooftop, y siempre hay temas que estoy tratando de resolver con los emprendedores. Entonces mucho para afuera
Y el dicho de que si quieres incrementar tu ser, te tenés que dar completamente. Entonces trato de vivir así, pues me ha dado mucha paz. No tenía esa paz antes de los 40 y ahora lo tengo y se lo deseo a los demás. Por eso muchas charlas y muchos podcasts, porque quiero compartir cosas que van a ayudar a las personas a vivir plenamente. Yo que pensé que leía muchos libros. Philip, hay un concepto que queremos también trabajar mucho en Surfers y alguien que lo entiende muy bien y que lo platicó en uno de los backsides fue Daniel Marcos con el diseño de vida y empresa. ¿Cómo es que Philip ha logrado este diseño de vida y de empresa que evidentemente con la prioridad del diseño de vida, la empresa sea un instrumento que sirva para lograr tu propósito personal? Es lo que es. Bueno, o sea, primero Dios al centro, Dios te lleva que uno esté liderado por el corazón y de ahí ves, bueno, como emprendedor, cómo uso esa habilidad que uno tiene de crear riqueza, pero para servir a los demás. Entonces, ese es mi diseño, Roger, no es muy complejo, sino yo pues he tenido la bendición de poder crear riqueza, solo que no es para mí, es para los demás. Ese es el diseño de mi vida, ¿verdad? Y realmente de enfocarme en ayudar a los demás. Hay un tema que a mí me interesa cómo piensas de este, y es, a veces yo tengo la impresión de que los empresarios, sobre todo los muy audaces y ambiciosos, malinterpretan el término de empresa social y probablemente lo atribuyen a un tema más de una non-profit o de alguna empresa o de alguna organización de esta naturaleza. Y me gustaría entender tu punto de vista, porque yo creo que una vez que entiendes la importancia del propósito en la organización y el impacto que puede producir en los seres humanos y esta faceta de servir a la comunidad, yo tengo la impresión de que ya no existe una línea como tal entre una empresa tradicional como la que conocemos y una empresa social. ¿Cómo piensas y cómo probablemente sacar de la mente de algunos emprendedores y empresarios es que yo no soy la Madre Teresa, ¿verdad? Que ayudo porque yo soy y estoy enfocado en mis profits y en darle el rendimiento a los accionistas y por ende no me identifico con esa visión? Lo estoy parando de usar, la verdad. Yo creo que es más efectivo hablar del emprendimiento y hablar de qué es ser un emprendedor exitoso. Y lo estoy quitando de mi día a día y de mis charlas, ¿verdad? Porque creo que eso hay personas que rechazan emprendimiento social. Entonces, si yo realmente quiero tener el impacto, mejor solo hablemos de cómo ser un emprendedor que es más exitoso a través de cómo yo escogí dirigir mis emprendimientos y ir sacando el tema social, porque creo que eso inmediatamente la gente dice, yo nunca voy a hacer esos temas sociales. Yo produzco y genero trabajo y lo social creo que la gente como que hace un switch off. Entonces, eso es mi respuesta, es de ir quitándolo de mi lenguaje. No puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que, de hecho, cuando creamos Surfers, el título y el concepto y la plataforma de comunicación de contenido que es Negocios Cool, ¿no? Lo hicimos a propósito precisamente porque yo sí estoy convencido que un negocio cool, un negocio divertido, está en función de esta tesis, que es que tú puedes hacer las cosas bien sin estar o sin que esté contraposición el tema de las utilidades y de la generación de dinero, porque la generación de riqueza o de abundancia es un tema mayor. Y creo que tú, yo y todos los que estamos en este camino tenemos que ayudar a eliminar esa palabra o ese concepto pobre, probablemente desde el punto de vista de muchos, para mejor catalizarlo en un sentido de decir, oye, seamos empresarios cool, ¿no? ¿Y qué significa empresario cool? Que tiene tiempo para sí, para su familia, que puede generar riqueza en todos los sentidos, que puede impactar, que puede lograr ayudar a la comunidad, ¿no? Yo creo que... Te voy a copiar. Yo creo que me sumo. Te voy a copiar. Cópiame todo lo que quieras y me sumo a tu idea de quitar del vocabulario esa palabra. Tú estás en lo correcto, Roger. Yo creo que es mucho más inteligente, mucho más sabio hacerlo de esa manera si queremos ir mainstream, va a impactar la mayor cantidad de emprendedores y llevarlos a un lugar donde van a lograr más de sus éxitos. Cool atrae más que social. Correcto. Philip, tuvimos una charla con dos invitados, uno Salvador Cavavier y otra Hazel Ortega, sobre creencias limitantes y visualización. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que tú rompiste en su momento cuando te transformaste, digamos? Y si también practicas de alguna manera la visualización y si es así, ¿qué impacto ha tenido en tu vida el hacerlo? Yo creo que lo que más impacta, tal vez no estás de acuerdo, pero en mi observación de los humanos con que yo he tenido mucha relación, es el miedo. El miedo es el factor limitante de que las personas logren sus sueños, sus metas. Entonces,
tal vez desde muy joven y tal vez por mis papás o personas que yo observé, ellos vencieron el miedo y escogieron un camino diferente a los demás. Entonces tenía bastantes ejemplos, pero es el miedo que limita a las personas. Entonces yo trato de hablar mucho con la gente joven de que ustedes pueden lograr mucho y no tengan miedo de dar ese primer paso. Ya cuando entran ahí, su creatividad los va a llegar al siguiente tercero. Entonces yo, al no tener miedo, como que uno empieza a ver posibilidades. Y yo creo que, o sea, desde hoy estuve tomando café con mi esposa en el Parque Central de Antigua. Iniciamos un proyecto que se llama Nuestra Antigua Limpia. Entonces yo vi que Antigua hace 9 años estaba lleno de basura y había gente durmiendo en el Parque Central. Entonces dije, ¿qué pasa si le enseño a esos 20 personas cómo limpiar las calles? Y sigue, ya van 9 años que tenemos a esas 20 personas limpiando las calles de Antigua. Entonces, cuando uno ya se acostumbra a hacer cosas y cuando te va bien, como que te va, eso no quiere decir que vas a meter la pata y que te va a ir mal, pero como que te vas volviendo más efectivo cada vez que vas haciendo cosas nuevas. Learn by doing, aprendiendo haciendo. Y eso es de los proyectos más lindos, lo estaba comentando con mi esposa. Me siento tan parte de esta comunidad Antigua porque todo el día miro a estas personas limpiando las calles. Es la gente más pobre que existe, pero tienen un trabajo digno y me he vuelto amigos de ellos porque llevo 9 años con ellos. Entonces, no tener miedo de ver las cosas, involucrarse, no solo hablemos de tema de emprendimiento, sino ves cosas que no te gustan en tu comunidad, en tu condominio. No tengas miedo de tratar de hacer una iniciativa. Yo he recibido tantas bendiciones, o sea, me ha pagado tanto, no en lo financiero, pero tener esas amistades y todo lo lindo de ser parte de una comunidad, pero tenés que visualizar cómo podría ser Antigua de una manera sin basura y a través de una mente de emprendedor juntar esas cosas de personas durmiendo en las calles y personas limpiando. Y cuando vengas a Antigua te los voy a presentar porque es gente linda. Me da hasta los mejores regalos para Navidad. Estas personas muy humildes. Siempre mi esposa dice, a la gran, ellos sí saben qué darte, ¿va? Siempre me dan lo que necesito, ropa o cosas muy, muy prácticas para hacer ejercicio y qué lindo que cuando perdés el miedo ves tantas cosas que puedes hacer y eso es la manera que yo visualizo mi vida, todo el tiempo tratando de hacer cosas y no tener miedo, porque el miedo es lo que limita a todas las personas. Hablando de perder el miedo, hicimos un short de un libro que se llama Die with Zero y es un libro que habla de cómo la visión del autor, tú llegas a este mundo a crear riqueza, pero una vez entendida la riqueza como, o los empresarios, que me gusta mucho esta definición, como los administradores temporales de la riqueza, pues te vas, te mueres y dejas todo. Y él habla de cómo hay que salir y hay que terminar la vida sin nada y dándole a tus hijos. Hay distintas visiones, ahorita nos vas a compartir la tuya, con las herramientas, los instrumentos para que ellos busquen su propio camino y no necesariamente preocuparte por esta herencia que muchas veces hace daño a estas generaciones. ¿Tuviste a bien compartirnos tu política sobre cómo funcionan tus empresas respecto de tus hijos? Que me gustó mucho, genera debate sin duda, pero me gustaría que la compartieras con nosotros para que otros pudieran entender tu visión y si quieren, ¿por qué no debatírtela en algún otro foro? Pero platícanos, por favor, esta visión que tienes de esta política. Es muy controversial, pero voy a tratar de convencer tus oyentes porque creo firmemente que funciona. Ya le conté a todos mis hijos, tengo 4 hijos, que no los voy a dejar operar, trabajar en ninguna de mis empresas. Y les digo por 2 razones. La primera es, yo creo que ellos pueden lograr mucho más de lo que he logrado. Pues los que quieren hacer emprendedores o arquitectos, lo que sea. Entonces, yo no les quiero cortar sus alas metiéndolo en mis organizaciones. Yo quiero que ustedes logren mucho más y quiero darles esa libertad. Porque cuando hablas, mira, cuando regresas de la U, te voy a iniciar en tal lugar mi empresa, inmediatamente van a crecer, pero es la diferencia entre un árbol en el bosque o una planta en una maceta, ¿ok? Entonces, se los explico así. Van a tener mucho más éxito con esa libertad. Y número 2, les explico lo que yo hago en mis empresas de empoderar y compartir ganancias. Y mira, si pones a Philip Jr. en una de mis empresas, eso arruina ese espíritu. Como que la gente va a sentir que, vamos a topar porque personas que no estuvieron ahí desde el principio, que no crecieron esa empresa, no se lo ganaron por mérito, pues ahí siempre van a estar encima de ellos. Y lo entienden. Y les digo, mira, eso no quiere decir que no voy a poner un family board donde podemos ir administrando, liderando estos emprendimientos. Pero para llegar a ese family board te lo tenés que ganar. Entonces,
Quiero, y esto tal vez va a convencer a los oyentes, ya tengo 2 hijos trabajando. Una hija que ya empezó 2 empresas en París, de hecho es miembro de EO. Yo como leí una gran educación, porque eso sí, invertí en la mejor educación que ellos me pidieron y lo financié, pero ella sintió esa libertad de ir a generar trabajo y emprendimientos en un mercado donde no conocía a nadie en París y le fue bien. Mi otro hijo en Dallas, pues ya en el 1%, tiene 26 años y ya está en el 1% de lo que él gana. Y creo que porque yo les comuniqué eso desde joven, pues ellos son 2 hijos con mucha confianza en sí mismo. Y si yo les doy mucha comodidad, les voy a quitar esa oportunidad a mis hijos de poder crear algo ellos mismos. Y le da tanta confianza, toman mejores decisiones personales porque le has dado esa oportunidad de crear riqueza a ellos sin papi o mami. Y miro dentro de mi círculo, de mis amigos, miro cómo algunos hijos, una edad muy joven, como que pierden ese entusiasmo de la vida porque ya se lo pusiste muy cómodo. Y en nuestros países necesitamos emprendedores que generen trabajo, no personas que los metes a operar un negocio y que no van a poner su granito de arena en innovación y creación de riqueza en países como México o Guatemala. No sé si eso los va a convencer, pero es muy controversial, pero ya tengo la credibilidad de decir que ya tengo 2 patojos que se sienten muy bien de lo que han logrado y creo que esa comunicación cuando eran más jóvenes ha funcionado. Tenemos también, para los que no han escuchado, un short sobre Family Board. Escúchenlo. Y sobre todo para Martina, Jerónimo y Luciana, pongan atención a esto porque eso es lo que va a pasar también con ustedes. Philippe, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad 3 cosas. Un libro, una frase y alguien a quien admiras para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. Un libro que a mí me ha gustado mucho es El hombre en busca de su sentido. Es de Viktor Frankl. Ese libro me cambió mi vida a los 40 años. Muy recomendado. Pues frase, me encanta el del frutal. Los frutales no comen su propia fruta. Nuestra naturaleza es de dar. Si queremos vivir una vida de paz, siempre tener un espíritu de ayudar a los demás. Y por último, ¿a quién admiras? A la gran. Tengo que decir que es mi mentor, ¿verdad? Porque es una persona que no solo tuvo mucho éxito del emprendimiento, sino se volvió una persona a que yo quiero replicar su vida, pues de dar. Y estoy muy agradecido con él por todas sus mentorías y que él va die with zero, ¿verdad? Lo tiene muy claro y creo que vivió esa vida que yo estoy tratando de vivir hoy en día. ¿Cómo se llama? Se llama Carl Shelton. Él es de San Diego, California. Pues me vino a visitar en diciembre y siempre se lo digo. O sea, lo quiero como un padre y que mis éxitos se los debo mucho a sus mentorías. Philippe, ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo y muy entusiasmados y contentos por este año que se dice fácil. Porque para los que no sepan, pues no me dedico a esto. Tengo otras empresas, otros intereses. Este es uno más y no uno más en un sentido peyorativo, sino algo que nos importa y me importa para crear esta visión y esta misión que comentamos al principio. Gracias otra vez por atreverte a surfear estas olas con nosotros y gracias a todos los que nos escucharon, nos han venido escuchando, nos siguen. Ojalá nos continúen escuchando y sigan sumando a esta comunidad que queremos ir creciendo poco a poco para realmente impactar en grande y cambiar, como decíamos en el primer short, en la primera introducción que hicimos, en cambiar conciencias, en transformar para lograr generar mayor riqueza y mayor abundancia en el mundo. Felicitación, Roger, por tu gran logro. 1 año y esa cantidad de entrevistas que has hecho, mira, estás impactando con una empresa bien cool. Muchas gracias, Philippe. Vamos, por favor, tener esta palabra cool y este coolness, porque creo que puede ser una buena herramienta para convencer a todos los demás. Gracias, Philippe, de nuevo. Tú me enseñaste algo bueno. Bueno, un fuerte abrazo, Roger. Gracias, Philippe. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short. Haz comunidad con nosotros, suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.